horas de este martes 24 de octubre de 2017, declaro abierta el evento Shakespeare y la música de su tiempo de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a cargo de nuestros consocios, el maestro Alberto Enrique Flores Urbalejo, el arquitecto Guillermo García Oropesa y la colaboración de nuestra consocia, la maestra Marcela del Rosario Orozco de la Torre. Bien, pues el presidium de esta noche, históricamente siempre el presidente y el secretario están aquí arriba, ahorita por razones de espacio estamos aquí abajo, el doctor Silviano Hernández González, y luego se va a tener hoy un evento especial, trascendente, no de los tradicionales que hacemos aquí, de tal suerte que la participación de los conferencistas es el maestro Alberto Enrique Flores Urbalejo, el arquitecto Guillermo García Oropesa, y en esas condiciones pues les damos el uso de la voz al ensamble de música antigua Siglos Pasados, dirigido por el maestro Enrique Flores, nuestro consocio. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Bueno, antes que nada agradecer, claro, la presencia de ustedes y la de Enrique y los músicos para hacer un pequeño homenaje a un gran hombre, un gran escritor, y haz la música de su tiempo, que es muy lejana a nosotros. Yo creo que es un descubrimiento lo que nos va a presentar Enrique. Bueno, esta conferencia o el tema de Shakespeare, yo lo traté el año pasado, era el año de Shakespeare. Sin embargo, yo creo que todos los años es año de Shakespeare. Y ya entonces se la dediqué y vuelvo a dedicarla a un querido amigo, John Shepherd, que fue un heroico promotor del inglés de Inglaterra en Guadalajara. Vino, trabajó aquí, trató de que el inglés de Inglaterra nos llegara. Finalmente lo perdió a la realidad y finalmente regresó a Gran Bretaña, donde fue premiado por su hazaña. Ustedes dirán, bueno, el inglés de Inglaterra es el inglés. Bueno, es un inglés, y un poco el tema de hoy es todo lo que surge en torno a esta lengua bella y extraña y difícil, engañosa, perversa. Tengo un hijo que vive en Estados Unidos ahora, está estudiando, y dice que es el lenguaje del diablo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero es también una mina inagotable de tesoros lingüísticos, de literatura, de expresiones y todo. En lo personal, una nota personal muy rápida, mi madre era sinaloense, pero se educó en Sonora y en Arizona, y fue a la escuela en Arizona. Entonces aprendió inglés y luego después me lo enseñó, y para mí es una segunda lengua materna. El favor que me hizo mi madre de abrirme las orejotas al inglés no se lo puedo pagar, claro, por supuesto, ¿no? Me inició en un idioma con los que muchos mexicanos tenemos que luchar y que es muy difícil finalmente de adquirir. Se nos dice que es la llave del éxito y que es fácil, pero no es cierto. Es una lengua maldita, ¿no? Maldita. Aparentemente fácil, con una ortografía absolutamente impredecible y una pronunciación también absolutamente demencial, pero es una bella lengua. ¿Qué es el inglés? Bueno, rápidamente diría yo que tenemos dos formas de definirlo. O es un alemán afrancesado, o es un francés de la gente elegante, mientras que el pueblo habla con palabras germánicas, sajonas, con palabras cortas. En inglés hay esa curiosa diferencia de clase. Las palabras largas son elegantes, las cortas son populares. Y claro, las malas palabras, lo que llamaríamos las vigas en México, son cortas, de palabras de 4 letras, ¿no? Bueno,
aquí las 4 letras se pueden aplicar en todo caso a un oficio muy viejo conocido, ¿no? Bueno, el inglés es una lengua que se debe su gran difusión y se ha convertido en la lengua franca del mundo gracias al gran éxito que tuvo, por supuesto, el Imperio Británico y ahora los Estados Unidos. Bueno, pero a nosotros lo que nos importa es el encuentro con el inglés de Inglaterra y su representante máximo y absoluto, que es William Shakespeare, ¿sí? Bueno, quiero tocar ciertos temas algunos de ellos muy debatibles y muy curiosos en torno a William Shakespeare, sabiendo pues las dificultades que leerlo y conocerlo nos implica, ¿no? William Shakespeare aparentemente es un autor, dijéramos que todos deberíamos de conocer. Es un clásico universal, es de los que hay que leer a fuerzas, como Cervantes, como Goethe o como Dante Alighieri. Sin embargo, es un autor que nos cuesta mucho trabajo llegar a conocerlo y a entenderlo. Yo creo que existen varias dificultades y quisiera yo hablar sobre las dificultades de leer a Shakespeare. Primero, es una obra inmensa. Aquí tengo un libro bellísimo, es la edición ilustrada del Globo, que me hizo el favor de regalarme Mina Regin, la divina Mina Regin, en donde está toda la obra de Shakespeare. Como pueden ver, es una obra muy abundante. Y paradójicamente, es una obra de un hombre que no fue escritor. ¿Qué tal si hubiera sido escritor, no? Y en esta recopilación total se habla de 37 obras de teatro, más los poemas largos, Venus y Adonis, y los famosos sonetos. Eso es lo que es la obra, básicamente. Pero para nosotros mexicanos, dijéramos, la entrada a William Shakespeare son sobre todo las tragedias. Sí, es decir, por eso, de todo eso, nosotros casi seleccionamos las grandes tragedias con las cuales quiero terminar este pequeño acercamiento a William Shakespeare. La música en la época de Shakespeare tenía 2 vertientes importantes. La primera, la que se podía tocar dentro de las obras, es decir, en la escena, y la otra, la que se tocaba siempre en los entreactos. Como decía Guillermo, son obras muy grandes. Un acto de Shakespeare puede tener 2 o 3 escenas o cuadros. Entonces se cerraba el telón y salían 2 o 3 músicos y tocaban 2 o 3 piezas, una flauta, una viola de gamba, un laúd o una percusión, y eso servía para cambiar el telón de adentro, para ir al baño, para cambiarse la ropa el actor, para arreglarse el maquillaje, para cambiarse de peluca, y de esa manera seguía la representación. Entonces estas 2 fórmulas fueron muy importantes, porque además lo que Shakespeare sabía muy bien, porque por algo era hombre de teatro, no dejar que en esos pequeños lapsos, que no eran intermedios, eran simplemente cambios rápidos de escena, la atención del público no se difuminara, no se divagara por otro lado, porque volver a atrapar la atención del público es algo que la gente de escena sabemos muy bien, es muy difícil. Por eso esta idea de Shakespeare a mí me parece genial. Vamos a empezar, como dice Guillermo, con la tragedia. Hamlet, príncipe de Dinamarca.
La pieza que vamos a hacer es una verdadera maravilla de John Dowland. Dowland ha sido uno de los más grandes pilares de la música del Renacimiento inglés. Así es que empezamos con La Gallarda del Príncipe de Dinamarca de John Dowland. Bueno, un poquito de historia para situar a Shakespeare. Bueno, tendríamos que decir que Inglaterra, de alguna manera, fue en un principio una provincia muy menor, muy lejana del Imperio Romano, conquistada por Julio César. Pero únicamente los romanos civilizaron o romanizaron la parte sur de la isla. Hicieron un muro para defenderse de los escoceses, los bárbaros del norte, ¿no? Durante la Edad Media, Inglaterra es un país menor, muy desgarrado por guerras civiles y grandes problemas de violencia, de pobreza. Era un país pobre, duro. Además, pasa una cosa, esa isla que había sido romana y luego fue, dijéramos, independiente, con raíces independientes, en 1066 creo, fue invadida por los franceses, o si queremos ser más precisos, por los normandos. Y aparece un primer Guillermo, un William the Conqueror, Guillermo el Conquistador, que era un señor francés, diríamos ahora, francés, que pues ve la oportunidad de invadir Inglaterra, la invade con éxito e instala una nueva cultura francesa en Inglaterra y crea una clase ilustrada muy afrancesada, que domina absolutamente al pueblo muy sajón. Inglaterra tendrá una vida muy angustiada, muy curiosa. Es la relación de Inglaterra y de Francia. Enemigos en la Edad Media, la Guerra de los 100 Años, el martirio de Juana, de Santa Juana de Arco, por los ingleses y borgoñones, en fin.
Y todo esto va muy mal hasta que por fin ya se empiezan a calmar las cosas y aparece, como siempre sucede, un hombre fuerte que se llama Enrique VII, que es de la familia Tudor, que no es inglés ni escocés, sino curiosamente galés, ¿sí? Y Enrique VII pone las cosas en paz y le hereda el reino a su hijo Enrique VIII. Enrique VIII tiene mala reputación en la historia, era un viejo gordo, libidinoso, maldito, etcétera, etcétera, pero que no hay un hombre en un momento dado de su vida, un hombre casado, que no lo envidie, porque Enrique VIII inventó una muy civilizada alternativa al divorcio, sin abogados, ni costos, ni nada, simplemente le cortas la cabeza a la vieja y se acabó y a la siguiente, y otra cosa mariposa, ¿no? Ese era Enrique VIII. Enrique VIII no está todavía en el momento más alto no marca el momento más alto de Inglaterra, pero sí un momento en el cual hay un conflicto muy serio. Es un conflicto muy curioso. Él está casado con una española, con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón es una muy buena mujer, claro, la historia le respeta mucho, y tiene un parientito que era ligeramente poderoso, que se llamaba Carlos V, que era el dueño del mundo en ese momento. Era católica, era bien portada, Opus Dei, etc. Y entonces no le da hijos, le da una hija. Entonces Enrique VIII tiene al parecer un mandato, esos mandatos paternos, de tener un hijo para darle a un hijo la corona, ¿no? O sea, todo sucede por la necesidad de tener un hijo. Y entonces sabemos la historia. Enrique VIII se enreda con una mujer muy guapa llamada Ana Bolena, y entonces le pide al Papa que anule el matrimonio con esa mujer, que además había sido la mujer de su hermano. Es una causa curiosa. El Papa dice no, Carlos V dice no, Enrique VIII dice, ¿sabes qué? Me salgo del club, y saca a Inglaterra de la Iglesia de Roma. Es el divorcio protestante, pero protestante inglés, anglicano, en contra de la autoridad de Roma. Y entonces Inglaterra, a partir de entonces, se va a convertir en un país gradualmente y cada vez mayormente protestante, ¿sí? Olvida el pasado católico. Los católicos pasan a ser una especie de gente mal vista, un poco subversiva, ¿sí? Y esto comienza con Enrique VIII, quien además, claro, alguien tiene que ganar dinero, se queda con las tierras de la iglesia y las reparte con sus amigos. Toda parecido a lo que sucede en otras políticas, era coincidencia, ¿no? Y ahí surge algo que es interesante, una clase aristocrática inglesa nueva, protestante, fiel al rey, a la corona, y que se hace rica gracias a todo ese trabajo que habían hecho los frailes durante toda la Edad Media. Bueno, Enrique VIII tiene varias mujeres, tiene 2 Anas, 3 Catalinas, etcétera, etcétera. Algunas las quiere, otras no. Una se le muere al darle el hijo esperado, Edward, y termina gordo, gotoso, protegido por una mujer que lo aguanta, una abnegada mujer inglesa, Catalina Parr, ¿sí? Pero sube al trono después de él. Sube al trono su hijo, Eduardo, pero Eduardo es un chico débil y muere al poco tiempo. Y entonces sube al trono después la hija de la católica, Mary. Y entonces viene un reinado sangriento para los protestantes, porque Mary es católica y es dura. Se persigue a los protestantes, se quema a varios importantes clérigos y se establece un reino de terror, por así decirlo. Hay una serie de venganzas entre las dos fes. Mary es una mujer fea y además desagradable al parecer, según los ingleses, y es el villano de la historia, pero se muere pronto, y entonces le deja el trono a una chica, hija de la primera mujer ilegítima. Esta chica se llama Elizabeth, Young Bess, ¿no? Bess se le llama a las chabelas en Inglaterra. Young Bess es una chica
pues que no tiene otra alternativa más que sobrevivir en ese mundo difícil, y se convierte en la gran reina de Inglaterra. La gran reina de Inglaterra, y sin la cual no podemos comprender a Shakespeare, ¿no? Queen Elizabeth es una mujer muy extraña, una mujer, dijéramos, con una gran majestad, una gran presencia. No es una mujer bella, pero una mujer sumamente inteligente y muy con mucho carácter, ¿no? Con muchas faldas, dijéramos, ¿no? Y entonces ella crea una nueva Inglaterra, ¿sí? Ella se casa con Inglaterra y es virgen. Entonces, virgen, bueno, no nos metamos en detalles, pues simplemente no se casa. Tiene sus amiguitos, tiene sus detalles por ahí, pero no se casa. Eso es muy importante, porque está casada con Inglaterra. Y entonces los ingleses, para honrarla, crean una colonia en América que se llama Virginia, de la reina virgen. Bueno, muy curioso. Elizabeth es una mujer buena administradora, muy política, y que logra una hazaña inmensa, que es vencer a los españoles. El rey Felipe II, en un momento dado, no aguanta las incursiones de los ingleses piratas, que llegan hasta la falta de respeto de invadir Cádiz, Sir Francis Drake, y entonces Felipe II arma la gran flota, la gran armada, que iba a ser invencible. La armada invencible eran 160 barcos, con una enorme cantidad de soldados y marineros, para invadir Inglaterra. Solo que se le muere el almirante, pues, y que es un marino, y entonces mete, pues aquí en su lugar mete a un noble, el marqués de Medina Sidonia, cuya única relación con el mar es que él vendía pescado, bueno, a gran escala, ¿no? Y entonces es un desastre la expedición. Acaban en el mar con los barcos españoles. Cuando llegan a tierra son masacrados, la tripulación prisionera. Es la gran derrota. Ahí empieza la decadencia de España y el resurgimiento de Inglaterra con la victoria de la Armada Invencible. Es el gran punto ya político en donde empieza el nuevo y poderosísimo Imperio Británico. Ahora vamos a la escena propiamente dicha de la obra de Shakespeare, y es una obra que no es muy conocida, de Twelfth Night. Vamos concretamente al acto cuarto, escena 2. Por alguna razón, Shakespeare cita un poema de Thomas Wyatt. Este poema de Thomas Wyatt estaba musicalizado por William Cornish, que fue el maestro de capilla de los Tudor. Y es una obra extraordinariamente bella. Y además es una obra precursora del polifonismo, que después en el barroco llegaría a las más altas expresiones con Händel en Inglaterra y con Bach en Alemania, con Vivaldi y Scarlatti en Italia, etc. Entonces esto que van a oír ustedes son tres voces, el soprano, tenor y alto, que va una tras otra en un canon, pero estas voces se responden antifonalmente y se combinan de una manera polifónica muy precoz, digámoslo así. Así es que vamos a escuchar de William Cornish sobre este poema de Thomas Wyatt, a Robin, Gentle Robin. Obviamente está hablando de Robin Hood. Oh
Bueno, curiosamente en la historia de Inglaterra hay 3 grandes reinas. Elizabeth I, luego Victoria, que también es eterna, y ahora Chabelita, esta segunda, no canta mal, ya tiene mucho tiempo, creo que no piensa morirse ni dejarle el trono al pobre de Carlitos, ¿no? Una reina que ya le toca la decadencia del imperio, pero que lo hace con toda belleza y dignidad, ¿no? Bueno, en el reinado de Isabel, en 1564, el 23 de abril, nace William Shakespeare. Nace en un pueblo que se llama Stratford upon Avon, o upon Avon, nunca he sabido cómo se pronuncia, que está en una zona que se llama Warwickshire, Warwick. Es una provincia cercana más o menos a Londres. Bueno, es hijo de John Shepard, que brinco se hubiera dado John, no, de John Shakespeare. John Shakespeare es un comerciante en granos, carnicero, comerciante en granos, próspero, se mete en la política local, es una figura importante, más o menos, y casa con una mujer de mejor clase que él. Lo de la clase es muy importante en Inglaterra, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es un país, ellos dijeran, class conscious, muy consciente de la clase, es un país clasista, en donde los de arriba no hablan como los de abajo, ni mucho menos. Claro, eso pasa en todo el mundo, pero ellos lo han convertido casi en una especialidad, ¿no? Casa con una mujer importante, tiene un hijo, William, y William lo mandan a la escuela, en donde tiene la suerte de encontrar 2 maestros que les gusta la literatura y lo inician en el latín, la literatura latina y en la literatura, ¿no? Tener un maestro que ame la literatura es una gran suerte. Yo tuve la fortuna inmensa en la vocacional, que era una escuela bastante bravita, de tener un maestro que no me inicia, pero sí me empuja a leer, que se llamaba Arnulfo Villaseñor Saavedra, a quien yo agradezco y quise toda la vida. Tiene la suerte Shakespeare de tener un buen maestro, y eso lo inicia a la lectura de los clásicos latinos, de Plutarco y de los dramaturgos, y en fin, tiene una cierta cultura literaria. No es un erudito, no es un hombre culto en el sentido pues de una gente tipo Octavio Paz, dijéramos, ni mucho menos. Bueno, muy joven, a los 18 años, embaraza a una mujer más grande que él, Anna Hathaway, lo casan, por supuesto, y aparece su hija, ¿no? Shakespeare no es tampoco un santo, fue un marido abominable, deja la familia, abandona la familia, se va a Londres y todo eso, y cuando en su testamento a la esposa le deja su segunda mejor cama, ni siquiera la primera, la segunda mejor cama. Quiere a sus hijos y sobre todo quiere un hijo, al hijo hombre, ¿no? Que se llama Hamlet, como curioso, Hamlet, no Hamlet, sino Hamlet. Bueno, un día William se aburre del pueblo, de la mujer, de los hijos, y se va a Londres. Y se se mete al mundo del teatro. La primera chamba en el teatro de William Shakespeare es lo que llamaríamos en México un se lo cuidó, o sea, de esos que están en los estacionamientos ahora. Antes no había estacionamientos, pero sí el patio abierto donde se ponían a los caballos. Y por cierto que el éxito de una obra y un deseo de buena suerte entre los actores, al menos los españoles, es que se decía, no, hombre, joder, que tengas buena mierda, mucha mierda, La mucha mierda es que había mucho excremento de caballo, y ahí estaba William Shakespeare. Ahí nace el hombre del teatro, eso es maravilloso. Quien se conecta con actores y poco a poco le entra como actorcito y ayudante ahí, y se mete lo que yo llamaría, no al teatro, así el teatro, no, Esquilo, Sófocles, no, show business, se mete al show business. El teatro para William Shakespeare es un negocio, él es un hombre práctico, que le gusta el dinero.
Y entonces se va a convertir en un hombre bastante exitoso en el teatro inglés y va a hacerse riquillo. O sea, no es el poeta pobre, ni mucho menos. Y ya de viejo, ya cuarentón, no, ni siquiera viejo, cuarentón, se compra una excelente casa en su pueblo y es un señor. Incluso se consigue un escudo de armas, en donde está como parte principal del escudo, no sé cómo se diga, una lanza. Por cierto que el nombre Shakespeare es inglés casi un albur, ¿eh? Es muy fálico todo ese mundo shakespeariano tiene un subsuelo bastante peladón, divertido, y William Shakespeare, el hijo del comerciante en granos, se convierte en un señor, ¿no? En un pequeño, no un lord, pero sí un sir, ¿no? Bueno, gracias al dinero del teatro. Bueno, él va a hacer teatro toda su vida. Y es director, productor, actor, etcétera, etcétera. Bueno, yo quisiera hablar un poco rápidamente sobre lo que era el teatro. El teatro en Inglaterra, o en todo el mundo occidental, en España es lo mismo, nace en los atrios de las iglesias, en las representaciones de las obras de ideas religiosas, ¿no? Y luego en corrales, los corrales. Y en el caso de Londres, por fin hay un carpintero ahí que dice, hay que hacer un teatrito bien hecho. Hace un teatro que se llama, tiene un nombre muy original, se llama The Theatre, el teatro. El teatro se llama el teatro, ¿no? Después van a aparecer The Rose, The Swan, uno que se llama Blackfriars, y el más famoso de todos, que es el The Globe. Esta edición es The Globe. Es un teatro de Globe muy interesante. Lo conocemos muy bien. Estoy casi seguro, no quiero decir mentiras, pero se ha hecho una reconstrucción de él recientemente. Es un teatro grande, le caben 3,000 gentes, o sea, mucho más que el de Gollado, ¿no? Es un teatro redondo, abierto, sin techo, con varios pisos. La mayor parte de la gente está parada, por supuesto. La gente más nice le tocan los palcos, los muy elegantes muy cerca del escenario, en fin. Y es un desmadre, ¿no? Es precioso. Es decir, no tiene baños, por supuesto. Los isabelinos no se bañaban. Huele a una mezcla entre chelas y pipí y cacahuates, en fin. Es decir, no es el refinado teatro, ¿no? Que sería después. En esos teatros no hay actrices, hay puros actores. Y las mujeres, los papeles femeninos los interpretan hombres, lo cual es muy, muy extraño, pero en fin, me imagino que eran efebos bonitos, ¿verdad? Todavía con una vocecita muy delicada, que hacían la Julieta o hacían la Ofelia o lo que fuera, o la Lady Macbeth, ¿no? Bueno, los escenarios no existen, todo se deja a la imaginación, se describe, estamos viendo un castillo, una planicie, entonces la gente ya piensa en eso y empieza la obra con todas sus interrupciones y música y todo eso. Ese teatro, esos teatros fueron sumamente exitosos, pero tenían mala fama. Estaban, dijéramos, en las zonas menos elegantes, más pecadoras de las ciudades. Era en la zona roja casi, ¿no? Las zonas rojas. Había la gente muy puritana estuvo siempre en contra de esos lugares de perdición. Y los actores eran vistos como gentes malas, gentes pecadoras, y mucho tiempo pudieron las mujeres convertirse en actrices. Bueno, entonces ese es el teatro. Los teatros en donde trabajó con un gran éxito, ante un público exigente que estaba pidiendo siempre algo más, nuevas obras. Hay una presión sobre los dramaturgos, si los podemos llamar así, para que otra obra y otra y otra. Eso explica el tamaño de la obra de Shakespeare, de Marlowe, de Ben Jonson, de Fletcher, de todos ellos, ¿no? Esto sigue. Inglaterra es una ciudad, Londres es una ciudad teatral, de las capitales del teatro mundial, sigue siendo aficionadísima al teatro, ¿no? Como Madrid, y yo creo que es uno de los grandes centros teatrales todavía, siguiendo una gran tradición. Bueno, va a ser un hombre de teatro, y eso lo menciono porque quiero explicar que no era un escritor, era un hombre de teatro.
Un escritor escribe para ser publicado en un libro. Un dramaturgo pone una obra, sobre todo si es productor. Él escribe, lo que le importa son los parlamentos para los actores. El texto le vale. De hecho, la primera edición de Shakespeare se hace de sus obras, se hace después de su muerte, llamado First Folio, primer folio, y lo hacen sus amigos. Él no le interesaba escribir porque no era escritor. Entonces, el más grande escritor de Inglaterra no es un escritor. Es una paradoja, ¿no? Bueno, si gustas. Sí, cómo no. Bien, vamos a escuchar la canción más famosa de la época y además exitosa porque ya tiene 500 años en la cartelera. Es medio milenio en el Hit Parade. Y es una canción que se llama Green Sleeves, Mangas Verdes. Y muy gustada en la época de Shakespeare y muy gustada hoy. Yo he escuchado varios grupos de rock de Inglaterra, de Australia, de Estados Unidos, como una docena de películas donde cantan esta pieza, y bueno, es una pieza muy bonita. Algunas gentes me han preguntado que si es cierto que Enrique VIII compuso Green Sleeves, y yo les he contestado que no es cierto. Lo que hizo Enrique VIII fue la ley de Greensleeves. Él firmó la ley de Greensleeves, que no tiene nada que ver con la música, tiene que ver con la prostitución. Porque un obispo ahí de su camarilla le fue muy escandalizado con el rey y le dijo: acabo de ver mujeres de la vida galante en la calle. Y el rey le dijo: bueno, pero eso es normal. Dice: no, pero es que se pueden confundir con las muchachas decentes. Dice: tienes razón. ¿Y qué sugiere, señor obispo? Ponerles por lo menos una marca, unas mangas verdes para no ponerles uniforme. ¿Cómo? Sí, que se cosan una manguita verde. Dice: muy bien. Y firmó. Eso fue lo que hizo Enrique VIII. Ahora la música es muy difícil porque creo yo que es un anónimo que siempre quedará en el misterio. Hay un poeta, un muchacho, que se enamora de una de estas chicas y como nunca supo su nombre, le llamaba Greensleeves. Y esa es la razón por la cual ese poema se llama así, y no sabemos si él compuso la música o no. Lo que no compuso es la armonía, que es 4 acordes que se llaman pasemezzo antiquo o romanesca, de la cual todos los autores grandes de Europa han usado esos acordes, entre ellos Händel y Bach. Así es que vamos a oír esta pieza, Greensleeves, Mangas Verdes. Was
Bueno, decíamos que no era un escritor, William Shakespeare. Sin embargo, este es el escritor más rico en palabras del inglés, de la literatura inglesa. En su obra se han contado las palabras diversas que usa, duplica las de la Biblia famosa del rey Jaime, ¿no? O sea, el inglés de Shakespeare es total. Y habla como todos los ingleses, ricos, pobres, medianos, como las sirvientas, como la reina, en fin. Es un idioma total. Hay escritores de gran vocabulario, y otros de vocabularios muy pequeños. En el caso del castellano, hay un escritor muy olvidado ya desgraciadamente que se llama don Camilo José Cela, muy divertido por muy maldito Cela, que es un gran conocedor de la lengua castellana y que incluso escribió un libro en venezolano. O sea, que un gallego escribe en venezolano, es una maravilla, ¿no? Por cierto que Cela, es una anécdota que no puedo dejar de contar, lo manda a llamar el rey cuando la democracia para que sea senador, pero a Cela le aburre la política y en el Senado un día se duerme. Entonces un hombre, un enemigo de oposición dice: mirad cómo el ilustrísimo señor senador Camilo José Cela está dormido. Entonces él así se despierta y dice: no estoy dormido, estoy durmiendo. Dice: hombre, señoría, es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Dice Cela: no, joder, que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿verdad? Bueno, es una bellísima anécdota. Cela es ese tipo de escritor, como Shakespeare, de un enorme vocabulario, ¿no? Bueno, esa parte, ya como escritor, un hombre que utiliza todos los niveles y matices del lenguaje. Puede ser elegante, obsceno, delicado, lírico, sinfónico, todo es decir, hay que oírlo. Hay que oír a Shakespeare, no hay que leerlo. Leerlo es difícil. Hay que tener un buen texto que nos vaya guiando por esta maraña de un inglés pues demasiado rico y demasiado lejano a nosotros. Bien, es un gran creador de personajes. Creó 765 personajes. Cervantes no cantaba malas rancheras, pero es inalcanzable el mundo de personajes que crea Shakespeare. Grandes personajes: Lear, Macbeth, Hamlet, los reyes, en fin, pero también muy menores, ¿no? Uno de sus personajes más lindos es la sirvienta, la nana de Julieta, ¿no? Por ejemplo, es decir, tiene un contacto con la humanidad absolutamente sensible. Bueno, la obra de William Shakespeare podemos dividirla básicamente en tres campos. Una son las comedias. Las comedias no tan lejanas, pero no las conocemos bien, excepto algunas, quizá El Mercader de Venecia. Hay por cierto, una buena versión de Al Pacino del Mercader, The Merchant of Venice. Como Gustéis, una serie de comedias ligeras, elegantes, pero no se ponen, al menos en el teatro nuestro. Luego, más lejanas son las obras históricas, sobre figuras de los reyes, el Ricardo II, el Ricardo III, el King John, que se basan en la historia inglesa. Esas están totalmente lejanas, los historical plays. Lo que sí, definitivamente, es el éxito son las tragedias. Dejo a un lado la poesía, que es otra cosa, en donde hay cosas muy interesantes, el libro de los sonetos, pero lo importante para nosotros van a ser las tragedias, ¿no? Bueno, este creador de palabras y de personajes, increíble escritor que no es escritor, se hace, como les dije, rico en el teatro, se retira a su pueblo, vive muy bien en su pueblo, pero el gusanito del teatro no se cura, y un día uno de sus cuates estrena una obra y se va a la celebración. William se viene a Londres y se ponen un chupe de los buenos, ¿no? Se pone hasta atrás ahí con sus cuates celebrando el éxito de la obra, y así se regresa a su pueblo. Pero ya, pues, estaban viejos los pastores, le da un aire y se nos muere. Se muere en 1616. Se entierra ahí, se le hace un monumentito en su pueblo y se acabó. Bueno,
esto debía ya de terminar con el problema de William Shakespeare. Pero viene algo que es curiosísimo, antes de entrar rápidamente a las tragedias, y es ya era famoso, por supuesto, William Shakespeare, pero desconocido. No hay ninguna pintura de él en vivo. Y entonces, en el siglo XVIII, un cura que no tenía nada que hacer, se pone a averiguar a William Shakespeare. Va al pueblo y ve el registro de la parroquia y al ayuntamiento, lo que sea, busca noticias y no hay nada del tal William Shakespeare. Y no hay ningún papel, no hay nada de nada. Y entonces surge la famosa teoría de que ese señor, pues sí existió, dicen, a nadie le consta realmente, pero ¿qué tiene que ver ese señor con William Shakespeare, el bardo, el famosísimo dramaturgo inglés? Y entonces llegué a la conclusión de que William Shakespeare no existió y que fue simplemente el prestanombres para alguien que sí sabía escribir. Y de ahí surgen los candidatos a ser el verdadero William Shakespeare. Uno de ellos es Sir Francis Bacon, que era un filósofo importante, y hay varios nobles. Hay un lord de Oxford, un earl, no sé cómo se traduce al inglés, del inglés, de Oxford, y hay otras gentes. E incluso, y eso es muy interesante, ahora está de moda en Estados Unidos, yo creo que por moler, ¿no? Está de moda adjudicarle la autoría de Shakespeare a una mujer. Esta mujer tenía pequeños defectos. Para empezar, era negra, ya. Entonces, segundo, era un tanto cuanto pirujita, y fue amante de Shakespeare, y le transmite una enfermedad venérea, y se llama Lucy Negro. Lucy Negro se le adjudica, es un personaje que aparece en los sonetos. Entonces, para ciertos académicos norteamericanos de izquierdas, dijéramos, y mujeres, feministas, negros, en fin, todos los que odian a Trump, esa es la verdadera Shakespeare. Entonces hay candidatos para ser Shakespeare. La teoría se discute, se dice no, que sí, que no, que se murió, que no sabemos. El hecho es que simplemente se duda de la existencia de William Shakespeare. Bueno, yo creo que es el único caso en la literatura. Nadie duda de la existencia de Cervantes, ni de Tolstoy, ni de Goethe, ni de nadie de eso. Lo que pasa es que no escribió. No hay ningún manuscrito. O sea, a ver, ¿dónde están qué escribió este señor? A ver, ¿dónde está el acta de nacimiento? ¿Y dónde hay unas cartas o algo? No hay ningún documento que pruebe que William Shakespeare es William Shakespeare, lo cual es verdaderamente muy divertido. Bueno, entonces, si gustan, comenzamos con las tragedias. Y a media tragedia, para que no llorar, seguimos con la música. Las tragedias de William Shakespeare son las obras más exitosas. No digo que sea lo mejor de la obra, pero son las más exitosas. Hay varias, yo voy a seleccionar cinco, una muestra de 5 que creo que son las más importantes, las indispensables, ¿no? El must de Shakespeare. Bueno, y voy a un poco ligar con mi vida personal, no es que me interese hablar de ella, pero William Shakespeare es para leerlo a cierta edad. Esos Shakespeare son para leerlos a ciertas edades. Entonces, vamos a comenzar con lo bonito, con la juventud, con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta está basado, como todo el teatro de Shakespeare, en un plagio de argumentos. Él nunca compuso un argumento, se basaba en obras históricas o en otras obras de teatro o lo que sea. Él adaptaba, simplemente es el príncipe de los ladrones en el teatro, ¿no? Y él basándose en unos cuentos de un italiano que se llama Matteo Bandello, escribió el Romeo y Julieta sobre los amantes de Verona, ¿verdad? Los jóvenes amantes de Verona. Romeo y Julieta, Romeo and Juliet, es la juventud, es el primer amor, ¿sí? Es un muchacho tarugo, una chica linda, boba, que se enamoran, como nosotros. Todavía se creía en el amor en esa edad.
nosotros y ellos, y de jóvenes nos enternecía esa historia. Es una historia lindísima, ¿no? Lindísima, con dos personajes muy lindos, adorables, que son el Romeo Montesco y la Julieta Capuleto, de familias enemigas que se odian. Bueno, todos conocemos la historia. Romeo lo invitan a una fiesta, se mete de colado a una fiesta, es la verdad, en casa de los enemigos, lo cual se requería mucha audacia, mucha estupidez para hacerlo, pero lo hace. Y ahí en la noche, en el reventón, ve de repente una luz, es Julieta. Entonces la ve, se le acerca y la toca, como si fuera un santo, ¿no? Palmas, y viene el amor. Es el amor loco, lo que los franceses llaman el coup de foudre. Es el amor de un golpe, que te enamoras de alguien. Entonces, ya después de eso, ella se enamora de él igual. Ya él se sale porque empieza a ser aquello peligroso y se va con los amigos a seguirla, ¿no? Una parranda ahí, andar ahí. Si estuviéramos en Sinaloa, sacan a la tambora y se van a caminar por las calles, pero no, entonces no había tambora. Hay nada más un amigo muy divertido que se llama Mercucio, que es muy chistoso, es un poeta lírico obsceno, precioso, un personaje precioso menor. Entonces Romeo se harta de las obscenidades, de los albures de Mercucio y dice: pues, ustedes no saben amar. Entonces se brinca la barda y se mete al jardín de Julieta, que está a oscuras, ¿no? Eso es muy importante. Esa es la noche. Entonces de repente en el balcón aparece el sol. Juliet, es Julieta. Y empieza el diálogo de los amantes, ¿sí? Es un diálogo bellísimo, donde ella le pide que se quite el nombre, que no puede, se quite el Montesco, que el nombre no es nada, ¿no? Y sale aquello, que una rosa es una rosa, es una rosa con cualquier nombre. Y él le dice que le pida lo que sea, se comprometen para casarse. Ahí mismo, sí, nos casamos, claro que sí. Y Julieta queda enamorada en la noche y le dice a la noche que cuando muera Romeo, que corte el cuerpo en pedacitos y lo lleve para que sean más grandes las estrellas, ¿no? Esto es bellísimo. Entonces, en la noche, the night, la oscuridad, la noche, el tiempo del amor. Y deciden casarse, pero ya, ¿no? Al día siguiente van con el cura, con el fraile, que es un herbolario, un personaje muy lindo, que los casa. Dice: ya, a ver si acabamos con el pleito, con este matrimonio. Y el matrimonio se consuma. Ojo, quiero señalar eso porque durante el romanticismo victoriano, Romeo y Julieta son amantes así, pero nada más de lejecitos. No, nada. En serio, ¿no? Sí. Sucede lo que tiene que suceder en una felicidad total, carnal, ¿no? Eran isabelinos, no eran puritanos ni eran románticos, eran isabelinos. Es el amor, el sexo es importante en Shakespeare, ¿no? Siempre está presente en esa época, es fuerte. Bueno, entonces sabemos pues que todo se pone en contra y Romeo se ve inmiscuido en la violencia entre las familias. Mata a un primo de Julieta que había matado a Mercucio, tiene que huir. Entonces se tiene que huir y el fraile trata pues de juntarlos de alguna manera y por fin los junta, pero llega tarde Julieta. Cuando llega tarde, entonces no se logran encontrar vivos, sino que Julieta se ha suicidado, tras de lo cual él se suicida, ¿no? Ese es la Todlust, la muerte de amor, ¿no? Es una cosa muy, muy bella. Es una historia de amor en donde el amor de la noche de los jóvenes se estrella contra el día, el realismo y se estrella también contra los odios de los adultos. Y termina Romeo y Julieta en la mañana más triste de Verona, cuando se juntan los padres de los dos jóvenes y a llorar, ¿no? En esa mañana triste, gris, ¿no? Entonces, todos nos enamoramos como Romeo y Julieta y nos enamoramos de Romeo y Julieta.
¿sí? Es una obra linda, muy linda, para empezar. Bueno, la siguiente rápidamente es totalmente distinta, que quiero mencionar, es el Julio César. El Julio César está basado en Plutarco, como Romeo y Julieta estaba basada en Bandello, y es la historia del asesinato de Julio César, triunfante, de regreso en Roma, y la guerra civil que sigue, ¿no? Julio César es una obra de políticos, y no hay amor. Hay una linda mujer que es la esposa de César, una mujer madura, linda, pero es una obra de hombres, de políticos además, ¿no? De abogados, con retórica, con discursos, todo es político. Y bueno, más o menos, se recuerdan, sucede que Julio César regresa muy poderoso y a una Roma que era republicana todavía y que guardaba mucho temor del pasado, cuando había reyes, le había ido muy mal con los reyes, con el Rex, pues. Y entonces hay una conjura donde dicen, mira, Julio César quiere convertirse en rey, entonces tenemos que evitarlo, y entonces deciden matarlo. Y la conjura la dirige Cassius. Casio es un personaje muy interesante, es un tipo seco, que piensa demasiado, que no le gusta comer y que no le gusta la música. Y Julio César le dice a Antonio, su amigo, cuidado con Casio, esos hombres son peligrosos, such men are dangerous. Una gente que no le gusta el gusto ni la parranda, peligroso. Aguas con los abstemios, aguas con los bien portados, ¿no? Sí, es muy curioso eso, ¿no? Entonces se alía con Bruto, que es, pese al nombre, es un hombre inteligente, noble, encantador, además puro. Él cree en la república, en el republicanismo, no en la monarquía, y decide por patriotismo matar a su gran amigo, a su protector Julio César, y lo matan, ¿verdad? Entonces ya matan a César y ponen el cadáver, y entonces llega la gente a ver qué pasó, y entonces los conjurados le piden a Bruto que se dirija al público y les explique por qué mataron a César. Y entonces Bruto hace un discurso donde dice que César era un ambicioso y que por eso lo mataron, porque ellos aman más a Roma que a César, ¿sí? Pero que era un hombre bueno y todo, pero que había que matarlo porque era lo que correspondía hacerse, ¿no? Lo legal, o no lo legal, pero lo que había que hacerse. Y entonces su amigo Marco Antonio, amigo de Julio César, le pide a los conjurados, déjenme hablar, ¿no? Sí, bueno, pero no vais a alborotar al gallinero. No, les aseguro que yo no voy yo prudente, más voy a despedirme de mi amigo, pues denme chance. Entonces llega Marco Antonio y hace un discurso en donde dice, sí, es cierto, Julio César era ambicioso, un hombre ambicioso, duro, que acumulaba dinero, pues no debe ser tan duro porque le dejó tanto a la gente y le dejó este terrenito y ayudó a fulano de tal, ayudó a sultano de tal en un famoso discurso, ¿sí? Que empieza con las palabras aquellas de Friends, Roman, countrymen, lend me your ears, I came to bury Caesar, not to praise him. Y entonces el discurso de Antonio voltea al público y termina levantando el coraje del público contra los conjurados. Y entonces Marco Antonio ha logrado su objetivo, que se expresa en una frase bella de Shakespeare: soltar los perros de la guerra civil, y a matar y a morir y a acabar la violencia, ¿no? Hay que vengar con sangre la sangre de Julio César. Al final ganan se lía con Octavio y le ganan a los conjurados. Mueren Casio y Bruto, y curiosamente lo interesante de todo esto es que finalmente, si hay un héroe en la obra, se llama Bruto, ¿sí? A la hora de que muere, va su enemigo Marco Antonio y hace un bello discurso, una elegía. Fue el más noble romano de entre todos, ¿no? El gran romano. Era un hombre justo, un hombre digno, un patriota. Estuvimos en distintos partidos, pero hay una gran nobleza en la obra. Es una obra política, sin mujeres, 2 hombres, como digo, y es el Shakespeare quizá más clásico de todos. Bueno. A continuación, de uno de los más grandes colaboradores a este teatro shakespeariano, Thomas Campion, y la pieza es también en un inglés
como dice Guillermo, un poquito de difícil para leer y para cantar, pero el nombre lo dice todo. What if a day? ¿Qué si un día? De Thomas Campion.
Bueno, les decía que si Romeo y Julieta, que leerlo de joven, Julio César es para una gente madura, una gente que, por ejemplo, en el caso de tantos se interesa en la política, ¿sí? Otra obra ya para gente madura, nos quedan 3, quizás sean los más intensos, ¿no? Uno es El Rey, es una obra que no sé por cuál comenzar, por cuál seguir, pero que quizás sea el gran hit de Shakespeare, que es Hamlet. Por cierto, Hamlet, al igual que todo Shakespeare, es difícil de leer, como les digo. Shakespeare tiene una característica muy, muy terrible, es intraducible. No se ha podido traducir. Hay un excelente esfuerzo español de don Luis Astrana Marín de traducir al castellano, pero no, lo que sale no es nada. Yo lo he leído en francés y pues es Molière, es Racine, es Shakespeare, ¿no? ¿Dónde quedó Shakespeare? ¿Quién sabe? Yo creo que es intraducible, todo escritor es intraducible, todo. O sea, ¿cómo traducir a Rulfo? No sé, el francés. García Lorca. A García Lorca, no se puede, ¿no? Entonces es intraducible. Entonces ni modo, hay que meterse si posible al inglés. Pero hay algo importante que ha venido a ayudarnos, el cine. Shakespeare se convierte en una gran figura cinematográfica. Hay una filmografía preciosa inglesa de Shakespeare. Está el gran Hamlet de Sir Laurence Olivier, fue la mejor película ya hace muchos años. Un Hamlet en blanco y negro precioso. Ha habido otros Hamlets, hasta Alfonso Arau hizo un Hamlet, Dios mío. Hay Romeos y Julietas, hay por supuesto Macbeth, etcétera, etcétera. Ahí nos encontramos a los grandes actores y actrices. Nos encontramos a Sir Laurence Olivier, a John Gielgud, a Emma Thompson, la encantadora Emma Thompson, ¿sí? A Orson Welles, el americano, a Marlon Brando mismo, hace un Julio César con James Mason, sumamente digno, ¿no? El cine salva a Shakespeare, pero no solamente eso, ¿no? Sino que ese cine puede no venir de Inglaterra ni de Estados Unidos. Y entre las grandes películas shakespearianas son las que se hicieron en la Unión Soviética, cuando Khrushchev hace La Primavera y surgen los grandes clásicos soviéticos de cine mundial, desde literatura mundial. Hay un maravilloso Rey Lear ruso. Y dirán, bueno, pues es europeos. Sí, pero momento. Entre los grandes directores shakespearianos, trabajando bellísimamente, transformando bellísimamente, está Akira Kurosawa, que hace películas en donde la Inglaterra medieval se transporta al Japón de los samuráis, ¿no? Sí, hay un Macbeth, es un Macbeth, se llama Trono de Sangre, que lo dirige Kurosawa. Entonces, oír en japonés a Shakespeare, pues, es una experiencia muy curiosa, ¿no? Cómo sus personajes podrían estar en cualquier lado, ¿no? Absolutamente. Entonces, el cine es la gran ayuda. Hay videos, por supuesto, imagino. Ahora me imagino que todo estará en la maldita computadora, todo, o sea, lo visual, ¿no? Es la forma de llegarle. Bueno, pero volvamos al Hamlet. Es el gran éxito. La historia es conocida, por supuesto. Es una historia muy, muy extraña. Es el danés melancólico, basada en una leyenda danesa que ha sido recopilada por un monje saxo-gramático. Hamlet está estudiando en Wittenberg. Wittenberg es importante, ahí comienza la reforma luterana, ¿no? Ahí es donde planta sus tesis Lutero. Entonces, ahí es un estudiante con sus amigos, pero recibe la noticia que hay que regresar a Dinamarca, a Elsinore, que está, por cierto, en el Báltico. Es un lugar muy, muy, muy bello. Tuve la suerte con Rita de conocerlo, porque acaba de morir su padre y se casó su madre. Y entonces viene Shakespeare trae a Hamlet de esa vida de estudiante feliz y lo mete frente a un gran conflicto, ¿no? En donde él se da cuenta que there is something rotten in Denmark, hay algo podrido en Dinamarca,
¿Y qué es? No lo sabe, pero lo siente y se deprime y empieza la Gran Depresión. Es un gran depresivo, Hamlet, ¿sí? Que no le interesa nada, que le encuentra la vida sin sentido, flat, very flat and unprofitable, y lo que le interesaría es matarse. Y se queja desde un principio de que qué lástima que Dios haya prohibido el suicidio. Esa es la gran herejía, por supuesto, que va de la obra, ¿no? Luego se le aparece un fantasma. En Shakespeare están los dos mundos presentes. Están las brujas y los fantasmas, los muertos y los vivos, todo se revuelve. Entonces el fantasma de su padre va y le dice, ¿sabes qué? Mi hermano me mató para quedarse con mi reino y con la reina. Entonces te pido que me vengues. Entonces Hamlet tiene que jurarle a su padre la venganza. Se siente obligado por derecho, por deber filial, a vengar al muerto, ¿sí? Y castigar a la madre, ¿no? Y entonces para eso recurre a un truco, es hacerse loco, literalmente hacerse loco. Entonces enloquece de repente, ¿no? Aunque, como decía Polonio, hay mucho método en su locura. Entonces este loco vaga y dice cosas y todo, y en un momento dado hay una cosa preciosa. Llegan unos gente de teatro, una compañía de teatro, esos que andaban en la feria, ¿no? En las ferias, y las contrata Hamlet para que representen una obrita con unos ligeros cambios en donde se acusa directamente al asesino. Se reproduce la escena del asesinato, que le echan veneno en la oreja al rey, su hermano Claudio, y entonces ahí pues, ya empieza la enemistad. Se enfurece el rey y empieza la enemistad y la necesidad de vengarse y matar el uno al otro, ¿no? Entonces, a partir de entonces es una obra que va acercándose a la violencia, al final violento, en la melancolía. Y aquí aparece un momento muy importante, uno de los grandes trozos de Shakespeare, que es el famoso monólogo de Hamlet, el to be or not to be, ser o no ser, que es finalmente una duda sobre si lo que hay que hacer en la vida es seguir viviendo o mejor morirse, suicidarse, ¿no? Digo que todos lo conocen, el fragmento. That is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, etcétera, etcétera. Y termina en la indecisión de no matarse. ¿Sí? Nos quedamos en las mismas, ¿no? Su Alteza Real, el Príncipe Carlos, que es un buen tipo, es un buen chico, medio tonto, pero buen chico, que dejó a Diana por una garraleta que se llama Camila, ¿no? Bueno, pero en fin, es un buen chico. Bajo su patrocinio, real patrocinio, se crearon una serie de parodias de Shakespeare chistosísimas. Yo leí una en inglés moderno, ¿cómo se diría en términos modernos? El monólogo de Shakespeare. Entonces me ocurrió una irreverencia, una guillermada, como dirían mis hijos, que se las quiero leer. Es una versión en pelangocho del famoso monólogo de Shakespeare. A ver si lo tengo, pues en este desbarajuste. Dios mío, no es posible. Búscale. Le busco. Search. Bueno, es más o menos, yo diría que es así, ser o no ser, atorarle, no atorarle, mi buen, o le atoras a los tiznadazos que te da la vida, o mejor, se busca otra salida, porque ya sabes, pues la vida, pues vale madre, pues las viejas te ponen el cuerno, no te pelan, nadie te aprecia la chama, no te la pagan, y luego si te agarra la tira,
vas al juzgado y hay que mocharse hasta con la secre. Entonces, yo creo que ante eso, pues, sería tan fácil alivianarse con un puñal. Puñ de fierro, claro, mi buen. ¿Qué pasó? De fierro, ¿no? Con un puñal y se acaba todo. Dice, no, pero lo malo es que como no sabemos qué onda en el otro barrio, pues terminamos haciéndonos güeyes y ahí seguir y ya no hay bronca, ¿no? Esa es la esencia del monólogo, dicho en mexicano. Y me encantaría que lo grabara Héctor Suárez, por ejemplo, o Polo Polo, sería sensacional, ¿no? Una versión al pelangocho mexicano. Bueno, ese es el famoso monólogo que contiene esa duda, matarse o no matarse. Eso es terrible porque es rechazar la vida. Es decirle a Dios, como el Karamazov malo, te regreso el boleto de la vida. A mí no me interesa esto, ¿no? Eso es horrible. Es la máxima herejía en un momento en que está terminando el cristianismo, empieza a declinar con Shakespeare y entramos a los tristes tiempos modernos. Hamlet se ha definido como un hombre indeciso. Quizás sea simplemente un intelectual deprimido, ¿sí? Que finalmente se ve obligado a actuar y termina actuando en contra de todos los factores y termina la obra en una verdadera orgía de muertos, de traiciones, de espadazos, ¿no? Es una obra que termina llena de sangre, pese a ser tan intelectual y tan inteligente, con personajes menores muy lindos. La madre, sí, sí, ya casi terminó. La madre es acusada por Hamlet de incestuosa, no solamente de cachondita y que le ganó la hormona, lo cual será, bueno, un galanazo, no se le niega a nadie, menos una viuda. Como dice una amiga mía, toda mujer tiene derecho a 10 años de viudez con sus galanes, ¿no? Pero era el hermano. Entonces hay el incesto, está el hecho incestuoso, está presidiendo todo el mundo de Hamlet. El rey Claudio, que es un villano total, inteligentísimo, maldito. Ofelia, la linda niña que se enamora de Hamlet y que termina loca porque Hamlet mata a su padre. El padre, que es un hablantín muy divertido, Polonio, que pronuncia uno de los grandes consejos a su hijo cuando se va. Hay personajes menores. Horacio, el buen amigo de Hamlet. Bueno, el Hamlet de alguna manera es el gran éxito. Me apuro porque el tiempo ya no ajusta. Pasemos al siguiente. Es una obra para vejez. Hay que leer en la vejez. Es El Rey Lear. El Rey Lear tiene una historia muy simple. Es un proceso temible en la vida, que es el llegar a viejo sin llegar a ser sabio. O sea, si ustedes me perdonan, convertirse en un viejo pendejo. Es un proceso que en lo personal estoy cumpliendo a fondo, ¿no? Es muy triste porque es la tontería de los viejos. El viejo ha sido idealizado, el hombre sabio, la sabiduría, la experiencia. Mi madre. Los viejos pueden ser cretinos absolutos, empedernidos, tercos, y seguimos siendo tonterías y cada vez peores y más caras y con menos recursos hasta que la vida nos pone en paz, ¿no? Ya cálmale viejo, ya se acabó galloso, es el siguiente paso, no te queda otra. Nos consideramos obsoletos. Hasta que nos consideramos obsoletos comenzamos a entender la sabiduría. La historia es muy sencilla. Es un viejo rey, dictador, caprichoso, idiota, que decide jubilarse. Y cualquier político mexicano le dice: no, compadre, del poder nadie se jubila, mi madre, no te puedes salir. El poder no se comparte con nadie. No, que mis hijas, que son muy... No, por favor, no, hola. No chifles, es cantada, ¿no? Entonces, Lear convoca a sus hijas, y hay dos malditas y una buena. Solo que la buena es ese tipo de hija claridosa. Yo tengo una hija claridosa que se llama Maribí. Ay, papá, ya cuando digo el papá, ya, sí, soy culpable, I'm guilty, soy culpable. Le dice sus verdades. Entonces, junta a las hijas y les dice: les voy a repartir mi reino, pero de acuerdo con lo bonito, con que hagan un discurso y me digan algo bonito.
¿qué les parezco yo, no? ¿Sí? ¿Sí? Personaje de los polivoces, el Gordolfo, sí, qué guapo, qué hermoso soy. A ver, dime. Y una de las hijas le echa, no, tu papá eres precioso, eres lo último, no, maravilloso, muy fregón, no, muy buen padre, un gran rey, ¿no? La prosperidad, ¿sí? Las reformas estructurales, todo, lo hiciste tú. Y la otra no se queda atrás y le echa todavía más, ¿no? Ah, muy bien. A ver, ¿y tú, Cordelia? Ay, papá, por favor, te digo la neta. Y se la dice. Desterrada, vámonos para afuera, nos vemos. Y reparte el reino entre sus dos hijas con el compromiso de que lo reciba una vez y luego se va al reino de la otra y va a estar muy contento con todos sus cuates, en el chupe y en fin, ya jubilado, ya sin ningún problema. Entonces las hijas, claro, con el poder, se deciden acabar con él y lo van acabando hasta que termina una tormenta, solo, gritando, con la compañía del único sabio que hay en la obra, que es el loco. Es muy curioso que el sabio sea el loco, the fool, que es el que le dice también sus verdades. Y tarde comprende que su hija, la buena, es la que le decía las verdades, no las otras. Y entonces, pero ya es demasiado tarde, hay una guerra, la pierde, los toman prisioneros, a Cordelia, a la hija buena, y a él. Y él dice, bueno, mira, mi hija, vamos a ser muy felices en la cárcel, como dos pajaritos, vamos a cantar. Sí, precioso. Pero se la matan. Entonces hay un momento maravilloso en Shakespeare, que es la entrada del viejo Lear con la hija cargándola, la hija muerta cargándola, ¿no? Y gritando aquello del howl, 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 howl. Oh, you men of stones, hombres de piedra, she's gone forever. Es el momento más dramático, ¿sí? del amor terrible del padre, que se le muere la hija buena, ¿no? Y bueno, afortunadamente Dios se apiada de Lear y lo mata. O sea, es la tragedia del viejo tonto, que paga absolutamente, pero finalmente aprende los ciertos valores, ¿no? Es una de las grandes escenas del Teatro Universal. Bueno, ya nos falta nada más, si no me equivoco, nos queda Macbeth. Y termino para ya pasarle la música, una mejor música a Enrique. Macbeth es una historia de misión política, es un guerrero. Macbeth es una mujer fuerte que quiere el poder por encima de todo. Entonces su único instrumento es el marido. Entonces, viejo, tú vas a ser rey, cueste lo que cueste, y hay que matar al rey. Que mira, hay que matarlo. Entonces ella se impone sobre el marido y matan al rey. Y entonces ella alcanza todo el poder, ¿no? Es un gigante, Lady Macbeth, maravillosa, una mujer fuerte, es Isabel, ¿no? Es Queen Elizabeth I, ¿sí? en mala, despiadada, en lo que hay que ser, ¿no? Es Catalina la Grande, es eso, ¿no? Tiene esa estatura. Y claro, la muerte del rey trae una revolución, una guerra civil que la pierde Macbeth, y es derrotado finalmente. Tiene una muerte digna de hombre, con espada en la mano, pero antes de morir le llega una mala noticia. Su mujer, que había triunfado, se vuelve loca con la culpa. Se vuelve loca y se siente manchada con la sangre derramada del rey, ¿sí? Y entonces muere Lady Macbeth, y van a decirle al rey, a Macbeth, que la reina está muerta. The queen, my lord, is dead. Y entonces hay un hermosísimo parlamento. Voy a medio traducirlo un poco, que dice Macbeth, sabes que ella debió haber muerto en otro momento. Entonces hubiera tenido yo tiempo para esa palabra de su muerte. Mañana y mañana y mañana, el mañana y el mañana se nos va metiendo con su paso astuto en nuestra vida diaria, día tras día, hasta la última sílaba del tiempo, y todos nuestros ayeres
han iluminado a los tontos en el camino hacia la muerte polvorienta, hacia el polvo de la muerte, ¿no? Dice, out brief candle, que la concisión del inglés es apágate, lucecita, velita, lamparita, apágate, ¿no? Entonces viene un parlamento maravilloso sobre la vida, es una de las cumbres de Shakespeare. Dice, lo traduzco: life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Que es, la vida es una sombra que camina, es una sombra que camina, una sombra que se mueve. Es un pobre actorcito que se contonea y se mueve durante su hora en el escenario y después ya no se le oye. It's heard no more. Y sobre todo, es un cuento contado por un idiota, un cuento lleno de sonidos de furia, pero que no significa nada. ¿Sí? Yo creo que no se puede llegar más lejos. No se puede llegar más lejos en la tragedia, ¿no? La vida finalmente para los personajes es algo incomprensible, sin sentido. Estamos viviendo, no como quisiéramos, un argumento muy bonito que va a salir bien porque tiene que haber un happy end, no, bueno, soy yo, sino que es un cuento contado por un idiota que no significa nada, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue William Shakespeare. Es una de las grandes partes de nuestra herencia, ¿sí? Mi tocayo, Chicas Peras, hay que entrarle, vale la pena el esfuerzo que se haga, hay que verlo, hay que leerlo, es realmente muy importante y nos va a decir algo en cada momento de nuestra vida, sobre el amor, sobre el poder, sobre el trabajo, sobre la política, sobre los demás, sobre la historia y finalmente sobre el sentido de la vida. Que lo vea con una visión negra, bueno, sí, esa es la de los trágicos, es una visión que comparte con algún griego, y yo no hablaría de Esquilo y Sófocles, que eran señores muy decentes y creyentes, sino con Eurípides. Eurípides es el antecedente real de Shakespeare, son igual de amargos y todo, y como Shakespeare piensa que el hombre es una criatura que está sujeta al capricho de los dioses que se divierten matándolo. Bueno, muchas gracias y que viva la música. Gracias. Muy amables. Nuestra última pieza, esta sí es de Enrique VIII. Se llama, como esta noche, Pastime with Good Company. Pasando el tiempo con buena compañía. 1, 2, 3 y...
Les vamos a entregar el justo reconocimiento a esta velada. Dice el reconocimiento de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, la primera sociedad cultural en el continente americano y la tercera en el mundo. Otorga el presente reconocimiento al arquitecto Guillermo García Oropesa por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Shakespeare y la música de su tiempo, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Signada en Guadalajara, Jalisco, a 24 de octubre de 2017 por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgono Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández González. Guillermo García Oropesa, mucho gusto. Muchas gracias. En el mismo tenor, al maestro Alberto Enrique Flores Urbalejo, y nuestro reconocimiento al ejemplar. Eso dice el texto oficial. Yo diría otra cosa, haría otro diploma. Muchas gracias por este maridaje inolvidable entre historia, sabiduría, música y literatura. Fue un evento inolvidable que pueden seguir viendo en el YouTube de la Sociedad de Geografía y Estadística. Ahí debe estar para que lo gocen todas las veces que lo deseen. Muchas gracias. Tenemos unos avisos para todos ustedes. El martes 31 de octubre a las 20 horas en esta casa sede se presentará la conferencia Aunque llegó de puntitas, despertó a Guadalajara. Una muy buena conferencia a cargo de nuestra consocia, la doctora Leticia Maldonado Magaña. Les comentamos del curso de bioética básica impartido por nuestro consocio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, a partir del 27 de octubre. Mayores informes en la recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Quiero agradecer la presencia de los expresidentes, el doctor Joaquín Moreno Villa, el doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, y a todos ustedes muchísimas gracias por su asistencia. Y yo creo que disfrutamos esta noche como pocas veces lo hacemos. A los jóvenes de la música, pues se ve que tiene una calidad extraordinaria. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Declaro clausurado este evento de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco con dice conferencia, pero no fue una conferencia, fue un evento inolvidable de música, historia y literatura y sabiduría de don Guillermo García Oropesa. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.